vez una joven llamada Mabel, quien solía pasar la mayor parte de su tiempo absorta en sus pensamientos negativos y luchando contra su baja autoestima. Un día, mientras paseaba por el parque, Mabel se encontró con una anciana amable que parecía irradiar una aura de felicidad y confianza en sí misma. La anciana llamada Sandra captó instantáneamente la tristeza en los ojos de Mabel y sintió cómo su propio corazón se conmovía. Con una sonrisa cálida y sincera, se acercó a ella, respetando su espacio y delicadamente dijo: «Por favor, disculpa si mi intervención te incomoda, pero no puedo evitar notar la carga que llevas en tu corazón. Tu semblante me preocupó de manera profunda, y si me permites, me encantaría compartir contigo una historia que quizás, solo quizás, pueda despertar en ti una reflexión sobre las cosas hermosas de la vida y, en especial, elevar tu autoestima». Curiosa, Mabel aceptó y se sentó en su banco junto a Sandra, y Sandra comienza su relato. Había una vez una flor delicada y hermosa que se encontraba en medio de un denso bosque. Esta flor se comparaba constantemente con otras flores más grandes y vistosas, sintiéndose insignificante y sin valor. Un día, un pequeño niño se adentró en el bosque y, para su sorpresa, se maravilló ante la belleza de aquella pequeña flor. El niño la admiró y la llamó la flor de la autoestima, porque a pesar de su tamaño modesto, irradiaba una confianza y amor propio inquebrantables. Aquella flor entendió que no necesitaba ser como las demás para ser especial y valiosa. Aprendió a abrazar su singularidad y a valorar cada pétalo, cada olor y cada fragancia que la hacía única. La flor de la autoestima se convirtió en un símbolo para todas las demás flores del bosque. Cada una de ellas comenzó a apreciar su belleza individual y a celebrar sus cualidades únicas. Juntas, formaron un hermoso y diverso jardín que llenaba de alegría y admiración a todos los que lo contemplaban. Y Mabel, te cuento esta historia para recordarte que tú eres esa flor de la autoestima. No importa cómo te compares con los demás, lo que importa es reconocer tu propio valor y brillar en tu esencia. Eres única y especial, y hay tantas cosas hermosas en ti que merecen ser celebradas. Recuerda, la belleza y la confianza provienen de tu interior, y cuando te aceptas y te amas a ti misma, irradias una luz que ilumina el mundo que te rodea. A partir de este momento, comprométete a cultivar tu autoestima y a apreciar las cosas bonitas de la vida que te hacen única. Eres una obra maestra en constante evolución. Mabel escuchó con el corazón abierto las palabras de Sandra y sintió una oleada de emociones recorriendo su ser. Cada palabra resonó profundamente en su interior, iluminando las sombras que habían oscurecido su perspectiva durante tanto tiempo. Lágrimas de gratitud y renovada esperanza llenaron sus ojos mientras agradecía a la anciana por compartir esa historia que había tocado su alma. Con una sonrisa radiante, Mabel se despidió de Sandra, pero no solo con palabras, sino con un abrazo sincero que expresaba su gratitud y la conexión que había surgido entre ellas en ese breve pero significativo encuentro. Esa sonrisa reflejaba una nueva chispa de esperanza que se había encendido en su interior, una promesa de un camino hacia una mayor autocomprensión y amor propio. En ese momento, Mabel supo que su vida había dado un giro, que estaba lista para abrazar las cosas bonitas que la vida tenía reservada para ella, y que su camino de crecimiento y transformación apenas comenzaba. Con determinación y gratitud en su corazón, se alejó con pasos más ligeros, dispuesta a enfrentar los desafíos y a abrazar las alegrías que le esperaban. A medida que caminaba por el parque, Mabel notó cómo las pequeñas cosas a su alrededor cobraban vida. Los rayos del sol acariciaban su piel, las hojas susurraban melodías de esperanza, y los pájaros ahora entonaban una sintonía de alegría. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de momentos preciosos y oportunidades para crecer. Gracias por seguirme y estar aquí para compartir esta historia inspiradora. Si te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre las cosas hermosas de la vida,
y la importancia de elevar nuestra autoestima para más contenido inspirador como este. No olvides dejar tus comentarios y compartir esta historia con aquellos que también puedan encontrar significativa. Juntos, podemos difundir un mensaje de amor propio y apreciación de las maravillas que nos rodean. Sigamos creciendo y celebrando los momentos preciosos que la vida nos regala.